No dice el lugar, dice ante quién. No dice que tiene que ser un lugar donde solo hayan civiles o que sea un lugar que represente a civiles. Entonces, por ese lado uno sí siente que queda abierto el tema de la guarnición militar. Pero entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, la autorización la puede dar el comandante de esa institución o de esa guarnición, pero si llega una orden superior que es del presidente Petro, que tiene la potestad de decir si sí o si no, hasta cuando juramente el presidente entrante, pues entonces ahí sí no, porque si el presidente Petro no quiere prestar la guarnición militar, hasta ahí llegaría como esta iniciativa y este proyecto de poder hacerlo en otro lado. ¿Pero a ustedes no les parece también que aquí hay una guerra de egos muy grande? ¿Y en qué sentido? Se lo voy a plantear de esta forma. El presidente Gustavo Petro ha dicho, yo soy, y evidentemente constitucionalmente lo es, el comandante supremo de las fuerzas militares. Es decir, él tiene la potestad total de decir, dar las órdenes que quiera a los militares. Pero también debería existir un acuerdo de protocolo. Esa situación de decir, si usted quiere hacerlo a través de una base militar, pues que sea el Congreso quien determine a través de una votación si puede hacerlo o no. Yo ya voy de salida. Le voy a contar una anécdota. Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia, en ese momento ustedes recordarán que él quiso sacar la espada de Bolívar y llevarla a la Plaza de Bolívar. Y hubo ahí un rifirrafe en Casa de Nariño, porque él lo que quería demostrar el día de su posesión es que él ya era presidente y que él podía disponer de lo que pasara en Casa de Nariño con la espada de Bolívar. Esa espada de Bolívar, para estar en Casa de Nariño, tenía que tener una póliza que garantizara su seguridad del traslado de Casa de Nariño a la Plaza de Bolívar. Y él, en ese aire de poder, dijo, yo quiero hacerlo, y al final el presidente saliendo, el expresidente Iván Duque, accedió a que la llevara, porque también estaba en un gesto democrático diciendo, hay un nuevo presidente. En este caso, la decisión de Abelardo de la Espriella genera polémica, pero se está tramitando en el Congreso y el Congreso tomará decisiones al respecto. Yo creo que el presidente Petro debería de ceder y no ser un palo en la rueda en la posesión de Abelardo de la Espriella. ¿Será que aquí esto sí se va a conciliar? No, yo no creo. No lo difícil. Saludo los buenos deseos de Hassan para que el presidente Petro ceda, pero ¿ustedes creen que el presidente Petro va a ceder? Yo creo que es muy difícil porque efectivamente la cosa ya pasó a una dimensión de personas, el uno o el otro. Entonces yo puedo más, yo tengo el carro más, como en el colegio, el carro más costoso y mi papá no sé qué dice cuándo. Así estamos en ese nivel. Pero creo que la exposición del doctor Charri es esclarecedora en lo que se debe hacer desde el punto de vista normativo. Y creo que se puede complementar con lo que se debe o conviene o no hacer desde otro punto de vista que es casi que el político. Esclarecedora, se posesiona ante el Congreso sí o sí, pero el Congreso puede no sesionar en el Congreso sino en cualquier otro lugar, por ejemplo en una guarnición militar. Pero quizás el presidente Petro no le vaya a dar permiso, eso no lo sabemos. Eso es lo esclarecedor en cuanto a las normas. Las dos objeciones o los dos criterios para dudar de que tenga sentido hacer una posesión a la guarnición militar, uno lo tocó el doctor Charri y es si se politiza o no a las fuerzas militares, si se da un acto puramente político, institucional en una guarnición militar. Es posible que sí, es posible que no, pues digamos que los argumentos del doctor Charri son importantes. Pero hay un segundo elemento y es que en todo caso el acto simbólico de posesionarse, sí ante el Congreso, pero también ante los militares, empieza a generar una especie de simbolismo que no es adecuado o que para algunas personas no es conveniente. Hoy alguien recordaba cómo en el pasado, después de la dictadura militar en Argentina, la necesidad de separar en Argentina todos los actos civiles, constitucionales e institucionales de la presencia militar fue un prurito que llevaron adelante todos los presidentes, de un lado, de otro, de una inclinación, de otra, por el sencilla motivación, por el sencilla razón de separar lo institucional y constitucional de lo militar. Ahí, por supuesto, sería muy importante, si se trata de hacer el acto simbólico de presencia del Estado en el territorio, de respaldo a las fuerzas militares, que el presidente electo Abelardo de la Espriella, una vez posesionado, fuera donde los militares a dar un saludo, un discurso, una voz de respaldo, pero que su posesión fuera por fuera, perdón por la cacofonía. Pero en todo caso, esa es la realidad política que se cruza con la realidad institucional. Pero mire que me recuerdan aquí un dato que también tienen razón, o sea, más allá de si es dentro de la guarnición, que pues por supuesto es una instalación netamente militar, de todas maneras, en todas las posesiones presidenciales está presente la cúpula de la fuerza pública y todas las fuerzas
para su reconocimiento. Es decir, finalmente siempre termina tomando posesión del cargo frente a las fuerzas militares porque pasa a ser el comandante en jefe. Claro, pero hay una separación de momentos y de espacios, Paula. Las fuerzas militares no están dentro del recinto del Congreso cuando se da la posesión. Hay un saludo posterior que se puede hacer también en Popayán. Entiendo que estábamos tratando de ver qué tan lejos quedaba la guarnición. Sí, se la debo porque en eso estamos, midiendo los kilómetros y el tema del desplazamiento, pero sí le tengo reacciones, ¿sabe? Porque, entre otras cosas, los invitados especiales, pegarse esa caminada o esa trasteada, porque no van a caminar desde el Teatro Jorge Isaacs hasta la guarnición, eso es peligroso incluso. Claro. Entonces tendría que ser un acto por aquí y después el presidente Pero eso irse tiene sus solito para avanzadas, otro lado. Mauricio, y también hay un hecho real. Pero ¿estarán que dispuestos? lo plantean. No, es que tienen que hacerlo. Por razones de seguridad del jefe de Estado, tienen que hacer una avanzada y priorizar todo el tema de policía y ejército. Pero hay una realidad en el terreno. Es que esto lo había cantado hace meses el presidente electo Abelardo Espriella. Así es, Esto, lo vimos esto no es desde una el día decisión 1, sí. nueva, esto no es algo espontáneo, esto es algo que había advertido. Si ya está advertido, ¿por qué no fue un tema de discusión más allá de una discusión política, un tema de logística? Si esa es su voluntad, usted va a ser el nuevo presidente, hágalo como usted quiera. Yo al final ya voy de salida y ahí es donde insisto, creo que están llegando, es un tema de ego, ego de carácter político.